Algunos conceptos fundamentales es la inducción, que es un fenómeno físico que indica el proceso mediante el cual un cuerpo presenta efectos relacionados a la actividad de otro cuerpo que ejerce sobre él. Otro es el electromagnetismo, rama de la física que estudia las relaciones entre la electricidad y el magnetismo, el cual describe la interacción de partículas cargadas con campos magnéticos y eléctricos. Inducción electromagnética. Una corriente eléctrica se genera mediante un conductor que tiene un movimiento relativo respecto a un campo magnético. Una bobina giratoria en un campo magnético induce una fuerza electromotriz alterna, la cual origina una corriente alterna. A este proceso se le conoce como inducción electromagnética, y es el principio de operación en el cual se basan muchos dispositivos eléctricos. Ejemplo de ello son los transformadores y generadores eléctricos de corriente alterna, que aprovechan la inducción electromagnética para producir y distribuir energía eléctrica en forma económica. Ahora, fue allá alrededor de 1820 que Christian Ørsted comenzó con el descubrimiento de que una corriente eléctrica era capaz de crear un campo magnético. Ampère, una semana después de Ørsted, en 1820, colocó dos conductores en paralelo e hizo circular una intensidad de corriente eléctrica. En un caso, las polaridades eléctricas son iguales y los conductores se separan. En el otro, las polaridades eléctricas son diferentes y se atraen los conductores, llegando a la conclusión de que dos conductores por los que circula una corriente eléctrica ejercen fuerza de atracción o repulsión, dependiendo del caso, en los mismos conductores. Con esto varios investigadores se preguntaban si podía ocurrir el fenómeno a la inversa, y fue entonces que tiempo después, Michael Faraday determinó que se puede generar corriente eléctrica debido a un flujo magnético en variación. Faraday descubrió que cuando un conductor corta las líneas de flujo magnético, se produce una fuerza electromotriz entre los extremos de dicho conductor. Ahora analicemos cómo el flujo magnético que se acopla a un conductor puede cambiar. En el caso más sencillo de un alambre que se mueve a través de las líneas de flujo, donde esta expresión representa la rapidez con la cual el flujo se acopla a causa de los cambios del conductor. Sin embargo, para que una corriente inducida exista, es necesario que fluya a través de un circuito cerrado. Y lo que nos interesa con más frecuencia es la fuerza electromotriz inducida en una espira o en una bobina de alambre, tal como podemos verlos en los dibujos de este lado y también de este lado. Ahora, un cambio en el flujo puede expresarse principalmente en dos formas. Uno, al cambiar la densidad del flujo B a través de una espira de área A, o también al cambiar el área efectiva A en un punto magnético de densidad del flujo B que es constante. En el experimento de Faraday se considera un imán, una bobina y un multímetro en su función de ampéretro, simulando un galvanómetro, y una brújula. En el experimento de Faraday se ocupa un electroimán, sin embargo por las dimensiones se va a ocupar este imán. Nuestro multímetro se va a conectar en serie con la bobina para medir la corriente inducida. Y al mantenerlo en reposo no va a producir ningún efecto. Como podemos ver, al variar la posición cerca de la bobina, esta induce corriente eléctrica, en la cual se puede observar en el multímetro que la marca su magnitud. Esta corriente inducida va a depender del polo que se le esté acercando o alejando. Va a ser de una magnitud positiva o negativa y por tanto va a tener una dirección específica. ¿Cómo saber el polo del imán? Solamente acercándolo a la brújula podemos saber que este es nuestro polo sur y este otro nuestro polo norte. Al acercar el polo norte, la magnitud es positiva y al alejarlo, la magnitud es negativa. Caso contrario con el polo sur. La ley de Lens muestra que el sentido de las corrientes o fuerza electromotriz inducida es tal que se opone siempre a la causa que lo produce, es decir, la variación del flujo. Al introducir el polo norte de un imán a una bobina, induce una corriente eléctrica que a su vez origina otro campo magnético que se opone magnéticamente a lo que lo produce. Si se retira, existe una intensidad de campo magnético que se opone a la disminución del flujo magnético. Cuando introducimos el imán de neodimio al tubo y lo soltamos, vemos que cae lentamente a comparación de un tornillo ferromagnético. Esto por la variación de la posición del campo magnético se induce una corriente eléctrica de remolino en el tubo y crea un campo magnético que frena la caída del imán, terminando la corriente de inducción por disiparse en calor.
Por último, vamos a ver la generación de corriente continua por medio de un dínamo que se está moviendo por energía mecánica y se está induciendo a través de estos campos que tiene, que son electroimanes, está induciendo una corriente eléctrica. Resumiendo lo que se ha observado mediante estos experimentos, se establece que 1. El movimiento relativo entre un conductor y un campo magnético induce una fuerza electromotriz en el conductor. 2. La dirección de la FEM inducida depende de la dirección del movimiento del conductor respecto al campo. 3. La magnitud de la FEM es directamente proporcional a la rapidez con la que el conductor corta las líneas del flujo magnético. Y finalmente, 4. La magnitud de la FEM es directamente proporcional al número de espiras del conductor que cruza las líneas del flujo.